sabemos la importancia de la alimentación, pero ¿estamos conscientes de cómo es la alimentación de los conductores, de los choferes, los transportistas que día a día ocupan sus labores casi más de 12 horas al día haciendo transporte público? ¿Cómo es su alimentación? ¿Estará bien? ¿Estará balanceada? ¿Estará funcionando para su forma de trabajo, para su vida y para el futuro? Todo eso lo vamos a ver ahora en este nuevo podcast que le traemos a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Y el día de hoy, para que nos explique un poco más y para que nos comente el tema, se encuentra con nosotros la licenciada Rocío Vegaso, nutricionista, quien muy amablemente ha accedido a esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Mucho gusto, gracias por la invitación, Elizabeth. ¿Qué tal? Bienvenida. Por favor, danos una pequeña presentación de lo que tú haces, lo que tú ves y sobre todo el tema de nutrición. Bueno, mi nombre es Rocío Vegaso, soy nutricionista egresada de la Cayetano Heredia y en esta oportunidad justamente vamos a tocar un tema importante referente a los transportistas, que justamente son personas que pasan muchas horas sentados sin un estilo de actividad física, ¿no?, dentro de lo normal. Al contrario, son personas que están mucho tiempo sentados, personas sedentarias y que justamente suelen tener un alto porcentaje de problemas de peso y que esto va a conllevar justamente a enfermedades. Que perjudican en realidad todo su día a día y también su dinámica familiar, su dinámica laboral y todo lo demás, porque son personas que lastimosamente por el mismo estilo de trabajo que tienen, van a tener que sí o sí estar sentados más, como lo dije del inicio, más de 12 horas. No es como cuando estamos en oficina y decimos ya, hacemos un tiempo de pausa, una pausa activa, nos movemos, que es lo que se está tratando normalmente de ahora incentivar en las personas. Con ellos es más complicado. Es un poco, la dinámica es distinta. Entonces, ese tipo de alimentación, que en muchos casos creo que la alimentación también la hacen de comprar comida en la calle. No es como seguir una dieta balanceada. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Qué nos dirías acerca de ese tipo de alimentación? Sobre todo del tema de no tener un tipo de movilidad durante toda la mañana. Porque asumimos que esas personas también cuando llegan a casa ya llegan cansados, ni siquiera para ponernos a decir vamos a hacer ejercicio, vamos al gimnasio, vamos a correr un poco, a tener una actividad. Es la realidad de muchos de los trabajadores. Exacto, justo he tenido la oportunidad en una empresa anterior donde trabajé de conversar con varios de ellos, ¿no?, con varios transportistas, y si bien algunos, por ejemplo, dentro de su trabajo pueden hacer transporte de 12 horas, a veces se van hasta 36 horas, ¿no? Entonces al final sus comidas la tienen que realizar fuera, no puede ser de casa, ni mucho menos llevado de casa los almuerzos, pero sí, por ejemplo, dentro de ello algunas de las sugerencias que yo les he podido brindar y que les sugeriría en todo caso, ¿no?, a los transportistas también de la empresa, sería de que puedan llevar algún tipo de snacks para viajes cortos, y cuando ya son viajes mucho más largos, si bien adaptarse a las comidas que tienen dentro de lo que es más accesible para ellos, dentro de lo que pueden encontrar, pero saber elegir, ¿no? Porque inclusive uno puede comer en la calle, pero siempre y cuando sepa elegir, sepa seleccionar qué alimentos y en qué cantidad, claro, uno puede que en el menú te viene sano. La milanesa con la papa frita o las lentejas con el pescado, ¿no? Exacto. O sea, y ahí también como que no todo de repente es lo más natural o lo más sano, pero ya tú puedes elegir entre qué es lo que es un poco mejor a lo demás. Exacto. A elegirte entre unas lentejas y unas papas fritas, y la mayoría opta por irse por la comida más grasosa, ¿no? Exacto. Y justamente partiendo de de la entrada, porque en todos los restaurantes siempre va a haber de entrada ensalada fresca, pero también hay, por ejemplo, sopas, o copa, papa a la huancaína, ¿no? O sea, entradas mucho más pesaditas o con mucho más cantidad de calorías, a diferencia de consumir una ensalada. Y en general casi en todos los restaurantes encontramos de entrada ensalada, que es algo tan simple que uno podría elegir como parte del almuerzo. Es que como no trae, claro, ahí viene el problema, sí, justamente, ¿no? Entonces eso es cuestión de que el transportista sepa elegir. Y tenga conciencia de su alimentación. Tenga conciencia de su alimentación. Ahora, no es necesario tampoco, si bien ellos no están o no buscan, ¿no?, como tal, perder peso, pero parte de un estilo de vida saludable es ingerir las verduras. Entonces, de repente no diario, pero 3-4 veces a la semana, ¿no?
llevar también, por ejemplo, frutas que justamente sean perecibles, que no se malogren, ¿no? Manzana, pera, mandarinas, o sea, frutas que puedan durar para un viaje largo. Las frutas secas no cuentan en ese grupo, ¿verdad? ¿Frutos secos? Frutos, sí, las que se mandan a secar, porque creo que tienen más como azúcar. almendras, higos. Como por ejemplo las manzanas que se mandan a procesar para poder secarlas. Ah, ya, no. En este caso, por ejemplo, cuando me refiero a perecibles, sería frutas frescas como tal, o frutos secos también podría ser, ¿no? Llevarlo para viajes cortos o largos, pero que son perecibles. Uno puede llevar de repente, no sé, 4 o 5 unidades de mandarina y al final lo consumes en 2 días, ¿no? 3 o 2 por día. Que ¿no? es el snack más saludable que podemos exactamente. tener. Y que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos diferentes tipos de transportistas, ¿no? Por ejemplo, están los que hacen el transporte de tráfico diario, que nos transbordan a ciertos puntos en toda la ciudad, pero también están los transportistas, como bien nos decías, los que van 36 horas de viaje interprovincial. Que con ellos incluso es un poquito más complicado el tema de la alimentación, porque si es que no tienen ya una lonchera de comida no perecible, tienen que ver dónde se alimentan en el transcurso del viaje, que en realidad no son tantas opciones las que puedan encontrar. Sin embargo, sí podemos de repente no al 100%, pero sí tratar de mejorar el tipo de alimentación, trayendo, como tú misma decías, en una lonchera de repente con algún tipo de frutas frescas, frutos secos, alimentos perecibles y que no sean calóricos como los que les acabo de mencionar, ¿no? Y enfocándonos sobre todo o principalmente en nuestros transportistas diarios, los que encontramos normalmente aquí en el transporte urbano. Ellos tienen una mayor ventaja a comparación de los transportistas interprovinciales que se van 24 o 36 horas. Claro. ¿No? Ellos al menos es un lapso más corto y al menos pues también regresan a casa de repente a desayunar, almorzar, cenar, ¿no? O sea, tienen más facilidad de ingerir comida más sana. Pero para poder explicar un poco más acerca de cómo podríamos mejorar esta situación, tendríamos que explicar también cuáles son las consecuencias o todo lo malo que trae la mala alimentación. Porque en realidad, no solo para los transportistas, sino en general, tener una mala alimentación ya te va a traer un perjuicio en la vida física, en tu salud mental y en tu salud familiar y hasta laboral. Pero en específico, creo que en los transportistas es un poquito más complicado todavía. ¿Cuáles son las consecuencias de esta mala alimentación? Claro, justamente tener una mala alimentación conlleva múltiples enfermedades. Por ejemplo, las más frecuentes tenemos ahí a las enfermedades que abarcan o que constituyen el síndrome metabólico, como hipertensión arterial, problemas de diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, prediabetes, ¿no? Por otro lado, también tenemos a las enfermedades, por ejemplo, neoplásicas. Muchas de las personas que son sedentarias suelen desarrollar cáncer o viceversa. Un alto porcentaje de las personas con cáncer son personas con problemas de peso, ¿no? También el hecho de tener problemas de peso genera que tengan una inflamación generalizada y esa inflamación conlleva a un mayor desarrollo de enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces, en realidad hay múltiples enfermedades y justamente ahorita tenemos una alta tasa a nivel nacional de prevalencia de diabetes, problemas de hipertensión. Y justamente esas son las consecuencias de no tener un peso saludable. Claro que en realidad en cada uno de los conductores varía, porque hay, por ejemplo, los choferes que hacen taxi. Muchos de ellos tienen la facilidad de poder llegar a casa, ir a almorzar. De repente en casa pueden manejar el tema familiar de decir, hagamos esto, hagamos lo otro, que no siempre es el caso, porque a veces cuando no se tiene conciencia de la alimentación, la comida es la que, se prepara del día al día, que por mejor, de repente por mejor economía o peor economía es lo que hay en mesa, ¿no? Pero también tenemos a nuestros conductores que están todo el día en la calle y se nos complica un poquito más el tema de qué es lo que llevar, qué no, y se refleja no solamente en su estado físico, sino en su estado anímico. Lo hemos hablado en un podcast anterior en un podcast y decíamos el tema anímico, cómo es que afecta en tu entorno general, pero no habíamos tratado del tema de la alimentación
puede ser un acelerador a ese tema anímico, ¿verdad? Claro que sí, es que todo parte en realidad de la alimentación. Por ejemplo, también el sentirse cansado, desganado, podría incluso ser síntomas de anemia, ¿no? Y ojo, tener problemas de peso, para explicarlo mejor, ser una persona gruesita físicamente no significa que no pueda presentar anemia. Al contrario, hay muchas personas que tienen problemas de peso y tienen anemia. Y cómo el paciente, qué síntomas presenta, en este caso estas personas: cansancio, debilidad, más sueño, ¿no? Entonces son personas que no van a tener un buen... como no van a sentirse bien, y por lo tanto eso afecta también a la familia. O en general, la enfermedad que la persona presente siempre va a afectar a la familia, involucra, siempre, ¿no? Afecta todo el entorno. Afecta todo el entorno. Claro, y además el entorno familiar, o sea, si la cabeza familiar, porque en la mayoría de los casos el chofer, el conductor, es el padre de familia de un hogar múltiple, ¿no? En la mayoría de los casos, si es que ese papá no tiene una buena conciencia de alimentación, también se va a ver reflejado en los hijos. Uh-huh. Y desde ahí empezamos una mala cadena. Exacto. Desde ahí empezamos todo el tema de problemas que pueden haber en todo lo que es desórdenes alimenticios. De repente, como tú me decías, la anemia, que es un tema tan álgido en países, por no decirlo mal, tercermundistas como nosotros, porque en otros países quizás no se ve tanto el tema de la anemia. En el nuestro sí, el tema de la anemia, que no debería ser es un problema de salud pública aquí en el país. Sí, y siendo un país en el cual nosotros tenemos tanta riqueza en todo lo que son alimentos, sobre todo en cultivos, en productos naturales que salen, nosotros no tenemos tantos procesados. Los procesados llegan saliendo desde nuestro país a otro y de ahí regresándonos ya completamente procesados. En el nuestro no, tenemos los beneficios de tener toda esa alimentación fresca, salida, solamente que no hay una cultura de alimentación, o no hay una cultura de saber aprovechar todo eso. Por lo menos aquí en todo lo que es Lima, Callao, más allá de provincias, porque en provincias de repente sí se aprovecha más porque es lo que tienen a la mano. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos de repente trabajar con todos los conductores? ¿Tú cómo considerarías que se podría trabajar con ellos acerca de su alimentación? Muy aparte de llevar sus snacks, de repente forjar. Yo creo que la educación es la base de todo. La educación vial, la educación en el hogar, la educación mental, para poder procesar también psicológicamente nuestros problemas y que no afecten las futuras generaciones, pero también tener una conciencia, un cierto tipo de educación en lo que es la salud y alimenticia sobre todo. Claro, justamente todo parte de la educación, y muchas de estas personas transportistas a veces carecen de la información, ¿no? De la importancia de comer sano o de los problemas que puede conllevar ello. Entonces, primero es importante que dentro de las empresas donde hay transportistas, brindarles las asesorías, ¿no? Que tengo entendido que hay algunas empresas que sí, pero también hay algunas empresas que no les brindan esa información a los trabajadores. Entonces, desde ahí empezamos mal, ¿no? Si no están las empresas brindando la información nutricional o la información del por qué ellos deben de tener una adecuada alimentación, ellos al momento de que se encuentren fuera en lo que tengan que consumir, ¿no? Van a elegir lo que hay, ¿no? Y entonces, por ejemplo, primero es parte de la educación alimentaria, y dos, es que ellos tienen que también poner de su parte, ¿no? En poder saber elegir los alimentos, como te digo, ¿no? Desde un inicio. Algo tan simple como saber qué elegir en una entrada. De repente no para diario, pero la mayoría de días, ¿no? De 7 días a la semana, por lo menos 4.
4 y los otros 3 días uno podría ya elegir de repente sopa, papa a la huancaína. Hacerse una variación para que no se hostiguen a sí mismos, si que no tienen una costumbre. Exacto, ¿no? Por lo que recién estarían empezando, ¿no? Tratar de consumir como que de 3 a 4 veces por semana ensalada fresca, de repente los otros días de entrada ya podría ser papa a la huancaína o copa o lo que el conductor desee, ¿no? Y ya como su segundo hay que tratar de repente de... Sí, no, dale, tranquila. Sí, dale. Cuando yo hago explicaciones, ustedes siguen. ¿Yo sigo? Sí, tú dale. Ok. Pero ya no sé en qué me quedé. El doctor sí lo que hacía fomenta la salud. Ya. Sí. Continúa nomás, no hay problema. Sí, ya. Entonces, me olvidé que estaba hablando. De la importancia de poder elegir buenos alimentos. Ya. Entonces, como parte de los segundos, por ejemplo, tratar de no elegir frituras para un diario de igual manera, ¿no? O sea, no diario comer, por ejemplo, pescado frito, pollo frito, bistec a la plancha. Preferir siempre preparaciones en guiso, estofados, ¿no? A la olla, sudados, y que sí encontramos en los restaurantes, sobre todo para ellos, ¿no? Que suelen consumir en la calle. Entonces hay esa facilidad de que puedan, ¿no? Conseguir estofado de pollo, pescado de repente ensudado, pollo al horno, puede consumir su arroz, su carbohidrato, que también vendría a ser la menestra, ¿no? Pero tratar de acompañar con una porción de ensalada y, por ejemplo, la bebida, evitar los azúcares. Entonces ahí sí sugeriría que no consuman la bebida del restaurante, traten de ingerir agua sola. Pero es que ahí está también la importancia de este tema, que es el poder de la decisión de cada una de las personas. Exacto. Y ahora que nos estabas diciendo más o menos de los carbohidratos, todo eso, hay muchas personas que de repente no saben, pero nosotros tenemos 3 macroalimentos que deberíamos estar siempre presentes en las 3 comidas al día, ¿verdad? Explícanos un poquito más de eso. Ya. Dentro de los macronutrientes tenemos a los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Dentro de los carbohidratos, su función o su objetivo de la ingesta viene a ser porque nos da calorías, es decir, nos permite estar activos. La energía. Nos da energía principalmente, al igual que las grasas, ¿no? Que son los lípidos en este caso. Pero en el caso de las proteínas, su función es más que todo reparadora. Sirve para poder incrementar nuestra masa muscular, cubrir funciones hormonales, porque también las personas que no consumen una adecuada ingesta de proteínas suelen tener su sistema inmunológico bajo. Ah, ok. ¿Sí? Esto también para cuidar nuestra salud del día al día. Exactamente, porque las proteínas sirven para formar las células que vienen a ser parte del sistema inmunológico. Entonces, cada macronutriente tiene un rol en nuestro cuerpo. Hasta ahí tenemos 2. Carbohidratos y proteínas. Proteínas y grasas. Las grasas, al igual que los carbohidratos, también sirven para darnos energía. ¿Y las grasas en dónde las encontramos? Porque son grasas saludables, ¿verdad? Claro, tenemos diferentes tipos de grasa, ¿no? La grasa saludable y la grasa mala, en términos sencillos. La grasa saludable la encontramos, por ejemplo, en semillas, puede ser semillas de chía, jonjolí, girasol, linaza. Las semillitas que encontramos en cualquier mercado, claro. Esas semillas tienen bastante omega 3, omega 6, omega 9, cada uno en mayor proporción, probablemente uno más que otro, pero en general son fuente de omega 3 y omega 9. Ahora, también encontramos la grasa saludable, por ejemplo, en la palta, ¿no? En los aceites, aceite de olivo, tenemos aceite de sacha incha, hay múltiples buenas marcas de aceite, pero ya obviamente ahí la elección va a variar según el aspecto económico de cada familia, sí, claro. ¿no? Pero de que tenemos opciones, las hay. Entonces nosotros, para poder incluir que lo podemos encontrar ese tipo de alimentación en nuestros en un menú en un restaurante, solamente es cuestión de poder nosotros elegir. Tenemos 3 macronutrientes que deberían ir sí o sí en todos los platos de alimentos en las 3 comidas al día, ¿verdad? Siempre hay que asegurarnos que el desayuno, almuerzo y cena tenga una proteína, un carbohidrato y una grasa saludable, excepto el desayuno, que podríamos agregarle ahí justamente 2 frutas o una fruta, o de repente las 2 frutas a media mañana, ¿no? O a media tarde. O sea, eso se puede modificar, pero siempre hay que acordarnos que la recomendación es 5 porciones entre frutas y verduras al día. Tenemos el desayuno, un snack, el almuerzo, otro snack y cena. Entonces, la importancia de estas alimentaciones es justamente que también de repente para que no te dé el ataque de ansiedad. Que Exacto. Muchas personas que recurren a los nutricionistas lo hacen también porque en el determinado caso en donde sea que laboren,
cuando tienen el ataque de ansiedad, lo primero de ir es a la calle a comprarnos la galleta, el chisito, el caramelo o algo que es sumamente procesado y sumamente calórico y además que con demasiado azúcar. Esos snacks que van entre media mañana y media tarde te sirven para disminuir esa ansiedad, ¿verdad? Exactamente, para disminuir, y siempre, por ejemplo, lo ideal es que sean snacks un poco dulces, ¿no? Pero dulces naturales. Las frutas, frutos secos, yogures también pueden consumir, ¿no? Pero justo acá, vamos a aprovechar que tenemos una nutricionista con nosotros y vamos a sacarle todo el jugo. Con respecto a los yogures, a las leches, muchos de ellos hacen publicidad de esto es mejor, el de acá tiene menos calorías, más nutrientes, menos proteínas, más proteínas, porque también los yogures tienen proteínas. Sin embargo, ¿verdad? Sí, claro que sí. De repente sí, bueno. Pero ¿en qué medida cuál es bueno, cuál es no? Porque alguna vez, ya yo conversando contigo, Rocío, hace años atrás, me decías que hay marcas que nada que ver. Por más que te den la publicidad y sean las publicidades, wow, que digas en televisión yo quiero esa, no, pero hay algunas que sí cumplen exactamente lo que te beneficia a ti. Claro. Hay que aprovechar para comunicarle a nuestro público eso. No puedo decir directamente marcas como tal, pero sí es importante leer las etiquetas nutricionales, ¿no? Eso es básico. Entonces uno al momento de leer la etiqueta tiene que asegurarse que dentro de sus componentes, en la sección de carbohidratos, no tenga el producto azúcares añadidos, ¿no? Okay. Si bien puede tener un valor de carbohidrato porque el yogur proviene de la leche y la leche tiene el carbohidrato que vendría a ser la lactosa, ¿no? Entonces los yogures van a tener su carbohidrato, pero tiene que ser natural la lactosa. Entonces por eso al leer la etiqueta en carbohidratos como tal puede salir 2, 3, 4 gramos, pero inferior a ese dato puede salir el valor también de fibra, ¿no? Entonces si la fibra, por ejemplo, sale en 0, quiere decir de que este carbohidrato probablemente no sea fibra. ¿No? O sea, todo artificial. Claro, puede tener de repente algún otro nutriente, pero que no sea nutriente, sino edulcorante o saborizantes, ¿no? O sustancias que al final son sinónimo de azúcares. Entonces, uno siempre tiene que asegurarse leyendo la etiqueta nutricional. Y en proteínas también, al momento de leer la proteína, ahí va a salir, ¿no? el gramaje que hay, y lo ideal es consumir siempre por porciones. Siempre también en las etiquetas, en la parte de la tabla de composición, hay una sección donde indica el producto por 100 gramos y el producto por porción. Entonces lo ideal es justamente leer por porción, no por 100 gramos. Que es el paquete que te va a venir, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces por porción, que puede ser a veces 100 gramos, ojo, puede ser a veces 100 gramos, pero a veces la porción no es 100, a veces es 70 gramos. Entonces uno tiene que guiarse los nutrientes en base a la porción y en base a ello ya ver si es que realmente es un producto bueno o un producto malo. Pero lo más simple es de que mientras menos ingredientes tenga el producto es más sano. Porque mientras más ingredientes ya están añadidos, edulcorantes, ya tiene un proceso mucho más largo y más exacto. artificial. Entonces, justo hablando del tema de calorías, creo que es algo que se difunde mucho, sin embargo, no todos tienen específicamente qué son las calorías y cuánto es lo que debería consumir una persona normal, o sea, una persona que tenga una vida pausada, tranquila, sin excesos de ejercicio, sin excesos de bebidas alcohólicas, regular, digamos. ¿Cuántas son las calorías que normalmente debería consumir para tener una proyección en nuestras alimentaciones? Ya, no hay un número de calorías para todos, porque el número de calorías es personalizado, es decir, depende del sexo, depende del peso, de la talla, sobre todo. de si es que hay, sobre todo del peso y de la talla, ¿no? Pero también de la edad, de si es que hay de por sí algún problema de salud y cuál es el objetivo de la persona, ¿no? Entonces las calorías es muy variado, de cada persona varía y es individual. Claro, pero en generalidades yo había escuchado que más o menos son 2.000 calorías al día. Sí, siempre lo tratamos como un estándar, pero realmente Es en la variable. realidad no, o sea, cuando uno se atiende con un nutricionista, los nutricionistas no damos una dieta basada en 2.000 calorías, ¿no? Es muy variado. Puede que de repente una persona necesite 1.400, otra 1.800, otra 2.200, pero como algo estándar podríamos tomarlo como 2.000, pero en la realidad no lo tenemos en cuenta, ¿no? Sí, normalmente la mayoría de la población
ahora están, sobre todo los jóvenes, de repente los millennials o los centennials, como se les dicen, están tomando más conciencia en el tema de la salud, en el tema psicológico, están tratando de llegar más, pero la otra población, la que es un poco mayor, no ha tomado mucho en cuenta eso, y sobre todo son gente que se ha dedicado toda la vida al trabajo y a seguir una rutina, que no tiene conocimiento o conciencia de cómo deberían llevar las cosas, cómo deberían llevar una dieta, un correcto trabajo mental para no afectar otras cosas. Con ellos se podría, o ¿cuál sería la mejor recomendación? ¿Acercarse a un nutricionista? Claro. ¿Ir a un doctor general? ¿O más o menos tener, no sé, si es que ya no tengo yo la oportunidad de poder ir a un médico, a un especialista, pero qué generalidad puedo tener de, ya con esto por lo menos sé que voy a tener cierto cuidado en mi alimentación para que no tenga un mayor efecto a años negativo para mí, ¿no? Refiriéndonos al tema nutricional, ¿no? Hacia ese lado va direccionado tu pregunta. Lo ideal es que deberían de asistir a un doctor, porque es que sí vayan a un nutricionista o a un doctor, porque de por sí el doctor les va a derivar a nutrición. Si es que considera que tienen los criterios para pasar con consulta con nutrición, el doctor les va a derivar, ¿no? Pero por otro lado, si tienen la propia voluntad por sí solos de asistir a nutrición, sería excelente, porque de esa manera las consultas, el tratamiento va a ser personalizado, ¿no? En base a lo que la persona desea, ¿no? Porque recordemos que cada metabolismo, cada cuerpo, todo es distinto para cada persona. Exacto. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, siempre debemos tener considerado que para una buena alimentación, tus verduras, tus carbohidratos y tus proteínas en todos los platos que tú puedas. Claro, tener. como recomendación general es de que en todos los platos tiene que haber una porción de carbohidrato, proteína, grasa, saludable. Y entre comidas podríamos ingerir ahí justamente frutas frescas, frutos secos, yogures, o de repente alguna otra preparación que el mismo paciente a veces nos lo da como una alternativa, porque tienen diferentes costumbres cada uno. Entonces vemos ahí si es que se puede incluir o no dentro del plan, o si es que lo puede consumir o no en esos momentos, y ingerir bastante líquido también, ¿no? Es muy importante. Como regla general, si bien nosotros al momento de evaluar al paciente podemos indicarle el requerimiento de líquido más exacto mediante una fórmula, pero en este caso, de manera general, lo ideal es que las personas puedan consumir entre 8 a 10 vasos de líquido al día, ¿no? Que es aproximadamente 2 litros. Y de esa manera, estamos bien hidratados, podemos también regular nuestra temperatura, porque influye en ello también, podemos mantener nuestra piel hidratada, y en general vamos a tener un buen estado, ¿no?, de salud. Así es, en realidad tener el control, porque nosotros tenemos el control de nuestra alimentación. En muchos casos de repente tenemos complicaciones o adversidades que no nos permitan de repente tener el acceso a todo el tipo de alimentación saludable que quisiéramos. Sin embargo, con un poco más de esfuerzo o voluntad, a ver, si buscamos, por ejemplo, recetas o tener preparaciones de alimentos saludables, yo he visto que el Ministerio de Producción, por ejemplo, en ferias regalan recetas de cómo hacer o preparar alimentos en base a quinoa, en base a la oca, a productos nuestros, a productos 100% nuestros, que son muy nutritivos. En los mercados de repente no son lo más vistosos porque no están empaquetados en esos envoltorios tan llamativos y de colores, pero hay productos, por ejemplo, el yacón, hay una yuca cajamarquina que no me acuerdo ahorita su nombre, que también es muy nutritivo. Hay unas perlitas del mar que lo venden también en los mercados. Tenemos el yuyu. O sea, tenemos tantas cosas que de repente no son tan llamativas para muchas personas que van y prefieren ir al supermercado y agarrar la bolsita de acá, la bolsita de allá. Todo lo que viene ya empaquetado. Incluso las verduras peladas y picadas, que no estoy muy segura, yo no puedo afirmar, pero creo que perderían un poco de nutrientes de repente al mantenerlas así, porque yo asumo que deben tener algún tipo de proceso químico para que se mantengan más tiempo, porque las frutas y las verduras definitivamente se van a envejecer según pasen los días, pero esos frutos que están en bolsita te duran más.
Entonces, quizás es el tema de aprovechamiento de todo lo que nosotros tenemos a la mano, de todo lo que podemos encontrar en nuestros mercados locales. Aquí en el Callao tenemos tantos mercados locales. Creo que es uno de los temas por el cual el gobernador regional, el doctor Ciro Castillo Rojo Salas, es una de las personas que más promueve el tema del desarrollo de la salud, de la educación, del deporte, a través de distintas actividades. Hace poco se hizo por Semana Santa el tema de a comer pescado. Y que es un alimento tan rico en proteínas y que es económico. Sí. O sea, es mucho más económico que a comparación de, por ejemplo, la carne de res, ¿no? U otros tipos de fuentes de proteína, que es rico, es económico y a veces no lo consumen. La mayoría de los generalmente casos, es la proteína que menos se consume. Normalmente mis pacientes, por ejemplo, de los 7 días de la semana, el 80-90% consume una vez a la semana y eso. Y siendo un poco más accesible. Más accesible. Ese es el problema en realidad, que en algunas ocasiones de repente lo que no tengamos tan cercano, no tengamos tan accesible, incluso lo que nos cueste más es lo que más queremos. Pero ese es un chip, es un tema de educación que tiene que cambiar de a pocos. Entonces, justamente a través de este tipo de podcast, a través de este tipo de programas es que nosotros queremos variar, que queremos fomentar un poco el tema de la educación, el de la cultura en generalidades, pero enfocadas, como lo hemos estado haciendo el día de hoy, en el tema de transportes. Así que, Rocío, en realidad te agradecemos mucho que hayas estado aquí, que nos hayas educado un poquito más, que nos estés dando un mensaje, sobre todo porque hay tantos transportistas que considero yo, además de poner su vida en peligro de forma diaria en el transporte público, que ya sabemos es caótico en Lima, el Callao y en provincias de todo el Perú, también ponen un poco en peligro, porque no en el tema de su alimentación, porque a un futuro, quizás no es algo que ahora lo vamos a ver, pero en un futuro va a perjudicar ese tema de que no estén bien alimentados. Va a contraer, como ya nos lo decías, un tema de repente de enfermedad crónica, un tema de cáncer, tantas cosas que se podrían dar, que quizás si desde ahora lo podemos prevenir, sería lo mejor para todos. Así que, Rocío, ya para terminar este segmento, vamos a hacer un pequeño ping-pong. Quiero hacerte unas preguntas y respuestas rápidas para terminar ya de una forma muy dinámica. Entonces, yo te digo una palabra y tú me dices qué es lo que más referente te da esa palabra. ¿Qué es lo que te produce? ¿Qué sentimiento? ¿Qué generalidad te produce? Por ejemplo, ahorita estamos en el Callao. Si yo te digo Callao. Pescado. Persona que más admiras. Mi papá. Comida favorita. El lomo saltado, me encanta. Tradicionalmente peruano. Lugar favorito. El teatro. El teatro, sí, a quien no le gusta eso. Nutrición. Alimentación balanceada. ¿Qué es lo que todos tenemos que esperar a un futuro? Todos en general. Muchas gracias, Rocío. Gracias a todos por ver este podcast 360 Vial, producido a través de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones. Gracias al Gobierno Regional del Callao. Estuvo con nosotros la licenciada Rocío Vegaso, nutricionista, quien además nos va a dejar sus redes para poder seguirla y poder ver qué tips nos da acerca de nutrición. Bueno, me pueden seguir en Instagram como NutriMedic. Atiendo de manera presencial y modalidad virtual también. Perfecto, entonces ya sabemos, les estamos dejando aquí en unos bannercitos todas sus redes, sus contactos y el número telefónico también. Sí, me pueden escribir las personas que están interesadas al 929-459-986. Para que puedan asesorarse un poco más, y si no tienen tiempo de ir a un médico de forma presencial, a través de la virtualidad, a través de una llamada telefónica, un correo electrónico, todo se puede solucionar en esta vida. Mejoremos nuestro estilo de vida, mejoremos nuestra salud para vivir muchos más años y poder estar en familia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Este fue su podcast 360 Vial. Nos vemos. A la chalaca con Ciro. Bien hecho y con alegría.